¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ahora yo creo que vamos a esperar unos minutitos más para que termine de entrar la gente y ya largamos directamente. ¿Les parece? Perfecto. Generalmente esperamos entre 100 y 120 personas según las cohortes. Estamos un poco por debajo, pero bueno, teniendo en cuenta que son las 19:05, si no hay un mayor ingreso, ya en 3 4 minutos empezamos. Facu, tengo como retorno. Fíjate si vos tenés algún otro teléfono o algo prendido, como que me hace retorno cuando A hablas. ver, déjame que consulte con los chicos. ¿Ustedes también tienen un eco o no? ¿Se escucha bien? No, Pato, debe ser tu configuración. Quizá tenés dos Sí, me usuarios puede ser que tenga abiertos. dos usuarios abiertos. Cortá el usuario de Patricio Weller y entrá con el de Facu. El de Facu. Es lo que voy a hacer, voy a ver si puedo salir, dale. Ahí está. Mm, Ahí creo que estoy, ya está. ¿Se te cortó el eco? Sí, ya está, sí, tenía el otro, estaba con dos usuarios. Soy Bueno, muy ¿te ñoño parece con que esto. lo que es saber de tecnología, bien ahí. me parece que no soy yo el que la tiene clara, sino que el doctor Weller? Aprovecho para contarles. Patricio, además de ser un amigo y un gran neurocirujano y un buen docente, hoy está haciendo un esfuerzo excepcional. Hace 2 días que tiene coronavirus, recién hace escasas horas que está afebril, así que a pesar de todas las indicaciones médicas, incluida la mía, se conectó y nos va a ayudar a dar la clase en calidad de coordinador. Así que bueno, ese también puede ser uno de las razones por las cuales está escuchando doble, Patricio. Puede ser, puede ser. No, pero ya estamos bien. Creo. Si me caigo, viste, como la profesora esa que se murió en cámara. Por favor, No no. grave, no grave nada. Por favor, te lo pido. Tratemos de no salir en Sí, esa sección de los diarios, por favor. qué joda. Bueno, No, no, yo antes cierro la cámara, tiro todo. Claro, así cierro No me voy a caer el mundo bueno, arriba de la cámara. es una alegría de que conserves la forma hasta cuando está muriendo. La verdad que te lo Sí. agradecemos mucho. Che, ¿te parece que larguemos? Vamos Sí, a... dale, dale, vamos largando, sobre todo por lo que están Bueno, desde temprano. bueno, antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Facundo Van Iseldik, yo soy neurocirujano, formado en la Universidad Nacional de Rosario, después en el Clemente Álvarez, antes de formarme en el extranjero, pero para mí la Facultad de Medicina es un lugar al cual le debo mucho y que me da una enorme alegría poder estar en esta condición de docente de esta casa y hablando con ustedes que son las futuras generaciones de médicos. Así que la verdad que les agradezco mucho que estén con nosotros durante los próximos 4 encuentros. Lo que vamos a hacer es vamos a tocar ciertos temas de la neurocirugía en la urgencia. Esos temas van a ser traumatismo encefalocraniano hoy, traumatismo espinal, del cual va a estar encargado Patricio mañana. La semana que viene vamos a estar con ACV isquémico y hemorrágico y también con sangrado o hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. Esos van a ser los 4 encuentros que tenemos planificados. La idea de estos encuentros, la dinámica de estos encuentros, es que sea lo más fluida posible, digamos, atravesados por la pandemia y por la necesidad de utilizar estas plataformas. Hacer una clase dinámica es un desafío, pero gracias a que con Patricio nos vamos a estar complementando. Cuando uno esté en calidad de presentador, el otro va a estar en calidad de moderador y va a estar llevando adelante la discusión y al mismo tiempo también recibiendo las preguntas de ustedes. Así que siéntanse libres de escribir en el chat en cualquier momento de la presentación, cualquier duda que tengan, cualquier incógnita, y no hace falta que esperemos hasta el final, vamos a ir tratando de integrarlo a la discusión. Así que bueno, hoy vamos a empezar con traumatismo encefalocraniano. Voy a empezar a presentar la pantalla.
Pato, ¿vos querés decir algunas palabras antes de empezar el ciclo? ¿Te parece? No, totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Facu. Un poquito, eh, a medida que vayas hablando, por ahí voy a ir acotando algunas cuestiones y más que nada acá la idea es que se lleven lo grosero, o sea, que les sirva, o sea, no, que no se, que no salir de acá a ver lo que hicimos siempre, no saberse las clasificaciones de memoria, no, sino que sea una cuestión práctica esto, que les sirva el conocimiento práctico. Después lo que cuando estén en una guardia tengan una idea de cómo moverse y cómo manejarse. Lo básico, ¿sí? Creo que es eso, lo más importante. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es traumatismo encefalocraniano. Díganme si están viendo la pantalla, si tienen alguna dificultad, si están viendo Se ve la perfecto. presentación. Se ve perfecto ahí. Bárbaro, excelente. Bueno, como les decía Patricio recién, la idea no es hacer una descripción de tratado de lo que es el traumatismo encefalocraniano, sino dar algunos conceptos que son, creemos nosotros, de vital importancia para el manejo del traumatismo encefalocraniano en la urgencia. La verdad que más allá de que estemos nosotros al frente de estas clases, si estuviera otra persona tendríamos la misma opinión. Siempre nos pareció con Patricio que este tipo de temáticas de neurocirugía son de gran importancia para ustedes que son en breve, ya han rendido todas las materias, en breve van a estar saliendo a practicar la medicina, y no solo por la importancia para el paciente, sino también por la frecuencia que tienen, y sobre todo por la ubicuidad. El traumatismo encefalocraniano es algo con lo cual se van a enfrentar si les toca trabajar en un centro de alta complejidad, como un centro de trauma nivel 1, o en un dispensario o en alguna localidad más chica, también pueden aparecer, y de hecho van a aparecer, traumatismos encefalocranianos. Así que la visión de esta presentación es un poco prepararlos, al menos de forma teórica, de una manera lo más práctica posible para afrontar esta patología. Creo que es fundamental cuando hacemos una presentación que hablemos un poco del conflicto de intereses. Nosotros, ni yo ni Patricio, tenemos ningún tipo de financiación alguna ni conflicto de intereses con respecto a este tema en particular. Durante los próximos 40 minutos aproximadamente, vamos a ir haciendo un recorrido por distintos aspectos del traumatismo encefalocraniano. Lo primero y principal que vamos a intentar hacer es definir a qué se conoce como traumatismo encefalocraniano. Van a encontrar que esta definición del libro es un poco, poco precisa, y que quizá necesitemos una interpretación en contexto para poder darle un poco más de forma. Una vez que lo tengamos bien definido, vamos a pasar al apartado del diagnóstico, es decir, cómo sospechar, cómo reconocer el traumatismo encefalocraniano, y sobre todo cómo clasificarlo, cómo estratificarlo en traumatismo encefalocraniano grave, moderado y leve, porque de esa clasificación va a venir la necesidad o no necesidad de utilizar métodos diagnósticos para complementar la evaluación del paciente con trauma encefalocraniano, y también cómo delinear un tratamiento. O sea, de que estos tres últimos puntos del recorrido van uno atrás del otro, es decir, de un diagnóstico y una estratificación oportuna dependen la utilidad o no de ciertos métodos de diagnóstico por imágenes, de los cuales ustedes van a ver de que la tomografía es un poco el gran método en traumatismo encefalocraniano, y el tratamiento acorde también depende de esa estratificación. Bien, para empezar con la primera parte de la presentación, que son las definiciones de traumatismo encefalocraniano. Si ustedes se remiten a lo que es la bibliografía y buscan una definición de traumatismo encefalocraniano, la verdad que lo que les va a aparecer es esto. Fíjense, la alteración de la función cerebral o alguna otra evidencia de patología cerebral causada por alguna fuerza externa. La verdad que como definición es una definición bastante vaga, es decir, hay multiplicidad de procesos que podrían entrar en esta definición, así que vamos a tratar de acotarla lo más posible, porque necesitamos una definición bastante más operativa. Así que de esta definición vamos a tratar de extraer escenarios. Esos escenarios son muy diversos. Estos son algunos de esos escenarios.
fíjense, cuando hablamos de traumatismo encefalocraneano, puede estar hablando de el impacto del cráneo en movimiento contra un objeto estático, como puede suceder, por ejemplo, en un accidente de tránsito, bien, donde el cráneo es el que está acelerado y contacta con un objeto estático. Puede pasar de que el cráneo no esté acelerado, sino que lo que esté acelerado sea un objeto, como puede ser el impacto de algún proyectil, como una piedra, como un palo, y multiplicidad de objetos. También hay traumatismos encefalocraneanos que surgen exclusivamente de fuerzas de aceleración y desaceleración, que son, ya de por sí pueden generar un daño al encéfalo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos lo que se conoce como lesión axonal difusa. Y hay otros dos subtipos, que son estos últimos dos, que es el cuerpo extraño penetrante en el cráneo y las fuerzas generadas por explosión, que esos últimos dos tienen una característica por su gran poder destructivo, que generalmente en las guías de tratamiento de traumatismo encefalocraneano se ponen aparte. Es decir, cuando hablamos de traumatismo encefalocraneano, nosotros nos vamos a referir a estos tres escenarios. Esos últimos dos, generalmente en la neurocirugía se tratan aparte porque realmente no tienen prácticamente comparación el nivel de destrucción que genera, por ejemplo, un proyectil de arma de fuego o una explosión cerca del cráneo con el que puede ser un accidente de tránsito. Así que cuando hablemos por los próximos minutos de traumatismo encefalocraneano, los cuerpos extraños penetrantes y los que tienen involucrada cierta explosión van a quedar por fuera de nuestro análisis. Del traumatismo encefalocraneano, como habíamos dicho recién, originado en esos tres escenarios, se puede hacer un perfil epidemiológico bastante concreto. En los países desarrollados, la principal causa de muerte. Los pacientes que no mueren tienen grandes chances de quedar con alguna discapacidad, entonces también es una gran causa de discapacidad. Y si vamos a lo que son las incidencias en la edad de los pacientes, hay una incidencia trimodal. En menores de 5 años hay un pequeño pico en la incidencia, en la primera moda, que es los accidentes domésticos. El segundo pico se da en adultos jóvenes. Esos adultos jóvenes son generalmente los que sufren los accidentes de tránsito y los hechos de violencia. Y en mayores de 75 años, que está el tercer pico, la tercera moda, es en adultos mayores, que son generalmente caídas de su propia altura y accidentes domésticos nuevamente. En los últimos 15, 20, 25 años se ha visto una disminución de la morbimortalidad, es decir, esta muerte, esta principal causa de muerte en países desarrollados que veíamos y su discapacidad asociada se ha ido reduciendo en estos últimos 20 años, fundamentalmente porque empezó a haber un tratamiento de los pacientes con traumatismo encefalocraneano basado en la evidencia. ¿Qué significa esto? Que la comunidad médica empezó a dejar de hacer lo que a cada uno le parecía mejor para empezar a guiar su accionar en base a protocolos que son diseñados teniendo en cuenta la mejor evidencia disponible hacia el momento. Obviamente, como esto es algo que la evidencia se va incorporando a medida que va pasando el tiempo, son también dinámicos y han ido cambiando con los últimos años. Yo creo que hay dos conceptos principales que hay que tener en cuenta que afectan a la comprensión de lo que es el traumatismo encefalocraneano, y esos conceptos son el concepto de daño primario y el concepto de daño secundario. Es decir, para poder comprender nuestro accionar y qué posibilidades tenemos de ayudar a un paciente con trauma encefalocraneano, tenemos que comprender qué es lo que está sucediendo cuando un paciente tiene un traumatismo de cráneo. Y para eso nos vamos a enfocar en estos dos conceptos. El daño primario, para que ustedes tengan una idea, es el daño que se produce en el momento del traumatismo. Es un evento inmediato, tiene que ver con la severidad del trauma, con la transferencia de energía en el momento del trauma, y no hay forma de mitigarlo o de hacer algo por el daño primario que no sea la prevención, porque el daño primario es lo que le da origen a la definición de traumatismo encefalocraneano. Es decir, cuando se produce el daño primario es cuando nosotros consideramos que ese paciente tiene un traumatismo encefalocraneano. Estas medidas de prevención son en los motociclistas
el casco, en los automovilistas el cinturón de seguridad, y obviamente en los hechos de violencia toda una cuestión que tiene que ver más con lo cultural, con lo socioeconómico, y no tanto con medidas tan puntuales como en los accidentes de tránsito. Ahora bien, ese daño primario puede dar origen a ciertas lesiones, como vamos a ver más adelante, que son los hematomas intracerebrales, hematomas subdurales, epidurales, que de alguna forma se comportan como una lesión expansiva. Esa lesión expansiva genera a su vez un cambio en la homeostasis de los componentes o de los distintos componentes de la cavidad craneana que puede terminar afectando el normal funcionamiento del cerebro. Este efecto que produce una masa intracraniana sobre el resto de los componentes intracranianos está bastante bien estudiado y tiene el nombre de doctrina Monro-Kelly. Lo pueden aplicar a lo que ustedes quieran, a cualquier masa intracraniana, ya sea a un hematoma traumático en este caso, como un hematoma espontáneo, como a un tumor. El efecto es exactamente el mismo, quizá varía un poco la rapidez de la progresión del cuadro. Pero básicamente lo que dice la doctrina Monro-Kelly es lo siguiente. Tenemos en la cavidad endocraniana 4 volúmenes normalmente conviviendo. Esos 4 volúmenes son los volúmenes arterial, venoso, del líquido cefalorraquídeo y el volumen del parénquima cerebral propiamente dicho. Estos 4 volúmenes conviven en un equilibrio dinámico, es decir, salvo el del parénquima cerebral, los otros 3, que son el arterial, el venoso y el del líquido cefalorraquídeo, son 3 volúmenes que van circulando a través de la cavidad endocraniana, pero no es siempre el mismo volumen, la misma sangre la que está en la cavidad endocraniana, sino que la misma que entra es la misma que sale, y así sucesivamente con los volúmenes venosos y del líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos una masa? Acá representada, ahora voy a usar el puntero, representada en lo que es como esta figurita verde. Lo primero que sucede es que hay un mecanismo de compensación por el cual la cavidad endocraniana se desembaraza del líquido cefalorraquídeo del volumen venoso, para amortiguar los efectos del aumento de volumen. Es decir, como el cráneo es una cavidad cerrada, al aumentar el volumen, aumenta la presión, y ese aumento de presión hace de que disminuyan los volúmenes de líquido cefalorraquídeo, volumen venoso, y la presión se mantenga nuevamente estable dentro del cráneo, a expensas de haber sacado líquido cefalorraquídeo y volumen venoso. Ahora bien, si la masa sigue creciendo, la cantidad de líquido cefalorraquídeo y de volumen venoso que hace falta drenar para compensar la presión dentro del cráneo es cada vez mayor. Y llega un punto de que, estoy hablando en equilibrios dinámicos, ya no hay más líquido cefalorraquídeo que sacar, ya no hay más sangre venosa que sacar, y eso empieza a generar una competencia con el volumen de sangre arterial y obviamente afectar también el volumen del parénquima cerebral. Recuerden siempre de que el cráneo es una cavidad cerrada y también relativamente inexpandible. Entonces, los aumentos de volumen que no tienen más compensación por la salida de sangre o líquido cefalorraquídeo empiezan a generar aumentos de la presión intracraniana. Esos aumentos de la presión intracraniana afectan, como les decía antes, el normal funcionamiento del cerebro y su relación con su regulación de flujo sanguíneo. En la normalidad, cuando tenemos una presión intracraniana normal por menor a 20 milímetros de mercurio, esa presión intracraniana se contrapone con la presión arterial media, y la presión arterial media es levemente superior o bastante superior, entonces le permite a la sangre ingresar a la cavidad endocraniana. Hay un concepto que se denomina autorregulación cerebral, por el cual, si aumenta la presión intracraniana, el cerebro tiene mecanismos para hacer que el organismo le entregue más presión arterial media. Es decir, a medida que crece la presión intracraniana, le solicita al sistema circulatorio que aumente la presión arterial media y de esa manera vencer la barrera de la presión intracraniana. Obviamente, como todo mecanismo regulatorio, tiene un punto de quiebre, y cuando se pierde la autorregulación del flujo cerebral, se produce lo que conocemos como la tríada de Cushing, que es hipertensión arterial, bradicardia y respiración irregular.
Todo esto refleja la saturación de los mecanismos de compensación por un aumento de la presión intracraniana, que a su vez está dado en los pacientes con trauma de cráneo por una descompensación de los mecanismos de regulación del aumento del volumen, ya sea por una masa intracraniana, por un edema cerebral. Eso termina dando una hipertensión endocraniana. En los casos extremos, donde la hipertensión endocraniana es, digamos, muy, muy importante, pueden producirse lo que se denominan síndromes de herniación cerebral. Los síndromes de herniación cerebral tienen en cuenta lo siguiente. Dentro del cráneo, si bien el cráneo es una cavidad inexpandible, hay ciertos compartimentos. Esos compartimentos están dados por pliegues de dura madre, como pueden ser el seno sagital, el tentorio, ¿bien? Y también el foramen magno y algún que otro. Esto lo que está representado acá es un orificio de craniotomía por una cirugía o por un trauma propiamente dicho. Fíjense cómo se ilustra bien que frente a un hematoma, en este caso un hematoma epidural, empieza a aumentar la presión intracraniana, eso desplaza al parénquima, y el parénquima cerebral se ve desplazado de su lugar habitual por los tabiques que forma la dura madre, y eso constituye las herniaciones cerebrales. Las herniaciones sulfalcinas, transtentoriales, transforamen magno. El problema es que al herniarse comprimen las estructuras que normalmente pasan por esos forámenes y a su vez también comprimen la vasculatura, lo cual puede dar cuadros gravísimos y de mucha repercusión neurológica para el paciente. Todo eso que estuvimos hablando, todo lo que estuvimos hablando genera lo que conocemos como el daño secundario. Y es realmente en este punto en particular donde nosotros podemos, como médicos, de alguna forma mitigar el daño que está recibiendo el paciente. El daño primario en sí es un daño que no se puede accionar, salvo por medidas de prevención. El daño secundario es donde nosotros realmente podemos ayudar al paciente en disminuir los alcances del daño secundario. Obviamente no hay involucrado únicamente componentes como la presión intracraniana, sino también el edema cerebral, la liberación de citoquinas inflamatorias producto de este desprendimiento de energía que representa el traumatismo encefalocraniano, cuestiones propias de la muerte neuronal y el daño mitocondrial, la exotoxicidad y sobre todo fenómenos también isquémicos que se dan al mismo tiempo que a veces fenómenos hemorrágicos. En todos estos procesos nosotros tenemos posibilidad de mitigarlo y de hacer el daño secundario un poco menor. Pato, ¿vos estás ahí? ¿Querés agregar algo? No, estoy completamente... Te sigo, Facu. Escuchá, y estaba pensando, cualquier duda que tengan pueden ir escribiendo en el chat, que no sé si lo dijimos al principio eso, Facu. Que Dale, buenísimo. pueden escribir en el chat y lo vamos contestando, para no cortarte por ahí. Perfecto, Dale. perfecto. Sí. Claro, bueno, justamente, perdón, vos sabés que no me aparece tu nombre. No. ¿Milena me dijiste? Julieta. Julieta, sí, vamos un poquito más adelante. Esto generalmente es una presentación de los mecanismos fisiopatológicos, pero un poco más adelante es buena la pregunta porque ¿de qué te sirve medir, de qué te sirve entender la presión intracraniana si no la podés medir, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando un poco de cuáles son las posibilidades de medir estos parámetros, es decir, cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros como neurocirujanos de medir estos parámetros y cuál es el impacto que tienen en la terapéutica del paciente. Cuando hayamos estratificado los pacientes y hayamos visto un poco el manejo de los pacientes con traumatismo encefalocraniano grave, les voy a contar de forma breve, muy somera, porque realmente es más del manejo del especialista, ya tanto sea del neurointensivista como el neurocirujano, cómo hacemos nosotros para medir la presión intracraniana, porque obviamente imagínense que si les conté de que el cráneo es una cavidad cerrada, para lograr tener una idea de qué está sucediendo ahí adentro son procedimientos invasivos, entonces hay que colocar una fibra de monitoreo, y después, ¿qué se hace con el número que sale de esa medición de presión intracraniana? Entonces, ahora en los próximos minutos lo vamos a estar charlando. Pero sí, es buena la pregunta en el sentido de que todo esto que está sucediendo es un proceso fisiopatológico y cómo hacemos nosotros para reaccionar a ese proceso fisiopatológico.
¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren charlar de algo o le parece que sigamos? ¿Seguimos, Pato? Dale, dale para adelante. Entonces, bueno, abordaje inicial del traumatismo encefalocraniano. Realmente el abordaje del paciente traumatizado es exactamente el mismo que van a ver en las guías del ATLS, es decir, el ABC no debe ser reemplazado jamás, por más de que nosotros pensemos que el paciente tiene un traumatismo encefalocraniano. De hecho, el paciente con traumatismo encefalocraniano se va a ver beneficiado muchísimo si ustedes respetan el ABC, es decir, la vía aérea, la respiración y la circulación que guía los protocolos de ATLS. Fundamentalmente porque más allá de ser un paciente con traumatismo encefalocraniano, necesita ser compensado exactamente igual que el resto de los pacientes politraumatizados. Fundamentalmente lo que vamos a requerir como distintos cuando uno sospecha un traumatismo encefalocraniano es realizar un examen físico que sea lo más completo posible, pero también lo más breve posible, para no perder mucho tiempo. Ese examen físico completo y al mismo tiempo breve contempla dos apartados fundamentales. El primero es la evaluación del estado de conciencia y el segundo es la evaluación de la severidad del impacto. El estado de conciencia de un paciente con un presunto traumatismo encefalocraniano generalmente se valora en base a escalas. Escalas, la verdad que tenemos muchísimas para valorar el estado de conciencia de los pacientes. Estas son únicamente algunas de las que están disponibles. De todas ellas, la más adecuada, la más indicada, es la escala de coma de Glasgow. Fundamentalmente por ciertos parámetros que hacen que la escala de coma de Glasgow sea realmente muy útil en pacientes con traumatismo encefalocraniano. Si bien ya tiene cerca de 50 años, porque fue desarrollada en los años 70, fue construida por y para traumatismo encefalocraniano. ¿Qué significa esto? Significa que los pacientes que se usaron para construir la escala son pacientes con trauma encefalocraniano. Imagínense ustedes que la evaluación del estado de conciencia es algo que es necesario en muchos procesos patológicos, en muchos procesos neurológicos. Entonces, muchas veces nos vemos usando herramientas que fueron pensadas para otras enfermedades. Por ejemplo, podríamos usar la evaluación del estado de conciencia que estuvo construida en base a pacientes con intoxicación por monóxido de carbono, por decir una cosa. En este caso en particular, en la escala de coma de Glasgow, los pacientes que se usaron para diseñar la escala son pacientes con trauma de cráneo. Otra de las ventajas que tiene es que es una escala de relativa fácil administración, tanto que con un leve entrenamiento de los observadores se obtienen bajas variabilidades, es decir, con un pequeño entrenamiento entre dos médicos, muy probablemente tengan el mismo puntaje uno y otro. Y además de eso también está muy distribuida, es decir, a cada sala de guardia donde vayan seguro que va a haber o una copia pegada o en las aplicaciones de los celulares la escala de coma de Glasgow es prácticamente facilísima de encontrar. Y también es facilísima de memorizar también, si no hay ninguno de esos dos métodos. Fundamentalmente, la escala de coma tiene un máximo de 15 y un mínimo de 3. Ese puntaje se logra sumando 3 apartados distintos. Esos apartados son la apertura ocular, la respuesta motora del paciente y la respuesta verbal del paciente. Vamos a hacer un repaso rápido de estos 3 apartados porque es fundamental para administrarla de forma correcta, porque no hay que perder de vista de que nosotros estamos evaluando en el paciente el estado de conciencia. Entonces, en esa evaluación del estado de conciencia es donde empezamos evaluando al paciente en cuanto a su apertura ocular. Llegamos a donde está el paciente y vemos si tiene los ojos abiertos o no. En el caso de tenerlos cerrados, lo que se hace es llamar al paciente por su nombre, sin ningún tipo de contacto físico. Si el paciente abre los ojos y los mantiene abiertos después de que nosotros cesamos la interacción verbal, ese paciente tiene una apertura ocular también espontánea, es decir, que tiene 4 puntos. El problema es cuando el paciente responde al estímulo verbal, pero en cuanto cesa el estímulo verbal, es decir, cuando nosotros dejamos de llamarlo por su nombre y de prestarle atención o de hacer algún ruido, cierra nuevamente los ojos. Ese es el grado 3 de la apertura ocular.
Si cuando le hablamos al paciente no tenemos una apertura ocular y es necesario aplicar algún estímulo doloroso para lograr que el paciente abra los ojos, ahí tenemos 2 puntos. Y si aún con el estímulo doloroso el paciente no abre los ojos, eso es 1 punto en la escala de apertura ocular, así que es el grado mínimo. En cuanto a respuesta motora, si el paciente obedece órdenes, es decir, le decimos levante la mano, levante la pierna, son 6 puntos, es el puntaje máximo. Ahora, cuando ya no tenemos esa capacidad para procesar la orden de que nosotros les caer los puntajes en el apartado motor. Es decir, vamos a tener, si el paciente, nosotros le aplicamos un estímulo doloroso, como puede ser pellizcar la tetilla o comprimir el lecho unguial, y el paciente localiza el estímulo doloroso, es decir, frente al pellizcar la tetilla, el paciente trata de agarrarnos la mano o agarrarse el lugar donde estamos aplicando el estímulo doloroso, son 5 puntos. Una respuesta un poco más rudimentaria es la retirada del estímulo doloroso, es decir, tratar de alejarse del estímulo, son 4 puntos. Si hay ya posturas anómalas, que son las posturas de decorticación y de descerebración, que son posturas que involucran ya afecciones más importantes del sistema nervioso, como pueden ser la desconexión de los ganglios de la base o la desconexión de la corteza del resto de las estructuras del sistema nervioso, tenemos 3 y 2 puntos, y si a pesar de aplicar una respuesta, un estímulo doloroso, no tenemos respuesta motora, tenemos 1 punto. Fíjense ustedes que vuelvo otra vez a lo mismo, nosotros estamos evaluando estado de conciencia. O sea que si tenemos un paciente que tiene traumatizado un miembro superior o es secuelar de un ACV y el paciente no puede mover su mano por el traumatismo o por el ACV que tuvo, no significa de que tengamos que graduarlo en un nivel menor de la respuesta motora, porque lo que estamos evaluando es la capacidad de comprender la orden y ejecutarla. Entonces hay que adaptarse un poco. Si vemos de que el paciente no mueve la mano, pero sí puede mover otro miembro a la orden, obviamente le corresponde un puntaje de 6 en la respuesta motora. Y la respuesta verbal es un poco la más fácil de administrar. Le preguntamos al paciente si sabe quién es, si sabe dónde se encuentra y si sabe en qué año y en qué mes estamos. Si tenemos una orientación en tiempo, espacio y persona, son 5 puntos. Si cualquiera de esos 3 apartados es confuso, es decir, no puede responder adecuadamente, es decir, en vez de decir diciembre, dice, no sé, marzo, o puede ser de que no tenga idea de dónde está, eso ya es confuso. Ahora, si responde a nuestras preguntas de cómo te llamás con palabras inapropiadas, como diciendo cualquier otra cosa, nombrando objetos, eso ya son 3 puntos, y si responde con sonidos guturales, gritando y demás, son 2 puntos. Ahora, si no tiene ningún tipo de respuesta verbal, es 1 punto. Fíjense que sumando los 3 puntos mínimos, que son 1, 1 y 1, obtenemos los 3 de la escala, el menor puntaje en la escala de Glasgow, y si sumamos los máximos tenemos los 15, que es básicamente la respuesta o el estado de conciencia normal para cualquier paciente. Otra cosa que vamos a buscar en el examen físico, una vez que hemos valorado el estado de conciencia de los pacientes, es la severidad del impacto. Obviamente cambia muchísimo si logramos documentar o si tenemos ciertos signos de que el paciente ha sido expuesto a una gran transferencia de energía. Eso nos hace estar mucho más alertas y de alguna manera prever ciertas medidas de contención si el cuadro del paciente empeora. Esos signos de severidad del impacto pueden ser los ojos de mapache, esta equimosis bipalpebral, que puede ser uni o bilateral, fíjense, de los 2 párpados. Esto traduce fractura de base de cráneo. El signo de Battle, que es la equimosis retromastoidea, también otro signo de fractura de base de cráneo. Y la otorragia y otorraquia, es decir, la salida de sangre o de líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo. Son 3 signos que no revisten una gravedad per se, pero sí nos dan una idea de la cantidad de energía que fue desprendida en el traumatismo, porque para generar una fractura de base de cráneo hace falta una fuerza muy importante,
y eso es un poco lo que nos va a cambiar el enfoque en cuanto a las medidas de precaución. Siempre tengan en cuenta de que, por ejemplo, la otorragia, el sangrado, la emanación de sangre por el conducto auditivo externo tiene que ser diferenciada de algunas laceraciones que se dan en la piel del conducto auditivo, que con una inspección, con una linterna, uno ya lo puede ver si eso es un sangrado externo o si la sangre viene desde adentro del conducto auditivo, es decir, si es una verdadera otorragia o no. Entonces, estos tres signos, que son signos patognomónicos de fractura de base de cráneo, tienen que sumarse a otros dos, que son el trauma asociado severo y la cinemática del trauma. Es decir, si tenemos un paciente que tiene fractura de huesos largos, tiene un estallido de vaso y demás, es un paciente que evidentemente ha recibido un traumatismo de mucha jerarquía. Y la cinemática del trauma también, hay ciertos signos como el estallido del parabrisas, vuelcos y demás que nos dan una idea de que el traumatismo ha sido un traumatismo muy importante, más allá de la evaluación inicial del estado de conciencia. Entonces, en base a la escala de coma de Glasgow, al puntaje que tenemos en la escala de coma de Glasgow, podemos estratificar a nuestros pacientes con traumatismo encefalocraniano. Es decir, podemos decir si esos pacientes corresponden a un traumatismo de cráneo leve, moderado o grave. Esto, de alguna manera, nos va a cambiar todo el enfoque, nos va a cambiar mucho la terapéutica, así que es el punto, yo diría, más importante del triage de los pacientes con traumatismo encefalocraniano. Siempre es importante de que esta valoración de la escala de coma sea previa a intubaciones orotraqueales o a cualquier administración de sedantes o analgésicos que cambien el estado de conciencia del paciente, porque siempre recuerden de que la escala de coma valora justamente eso, valora el estado de conciencia del paciente. Y sobre todo hay que tener en cuenta de que la distancia entre los valores de la escala no es la misma, es decir, si un paciente baja a un punto de 15 a 14, no reviste la misma gravedad que si baja de 9 a 8. Entonces tenemos, dentro de todo el espectro de traumatismo de cráneo, tenemos los pacientes que tienen 15 o 14 puntos en la escala de coma, son pacientes que se los clasifica como leve. Si tienen de 13 a 9, son pacientes que se los considera moderado, y si tienen entre 8 y 3 puntos, son pacientes que se los considera como traumatismo de cráneo grave. Entonces, los tenemos ya clasificados, y ahora hay que ver qué es lo que hacemos con estos pacientes. Vamos a empezar con lo que son los traumatismos de cráneo leve, que son los que tienen 15 puntos, es decir, tienen una completa normalidad en el examen de la escala de coma, o 14 puntos, es decir, una disminución de un solo punto. Esos son los pacientes que se los considera traumatismo de cráneo leve. Estos pacientes son, por lejos, los más frecuentes. En los centros de trauma de nivel 1 pueden llegar por centenares en un solo día. Hay veces que digamos, sucede que hay 50, 60 pacientes que vienen en un día con traumatismos de cráneo leves. Ahora, hay un cierto contraste entre esta definición de traumatismo de cráneo leve y lo que realmente puede estar pasando por esos pacientes. Porque si bien son y están clasificados como trauma de cráneo leve, entre esos pacientes con 15 y 14 puntos de escala de coma de Glasgow, de cada 1000 hay uno que se va a morir, hay 9 que van a necesitar neurocirugía y hay 80 que van a tener una tomografía anormal. Fíjense la mortalidad asociada a medida que baja el puntaje en la escala de coma de Glasgow. Si vos tenés 15, está ese 0,01, ese 1 de cada 1000 pacientes que se moría. Si tenés 14 ya asciende la mortalidad a 0,2, y si tenés 13, que es el primer escalafón en trauma de cráneo moderado, tenemos ya una mortalidad de 1,1%. Entonces el verdadero desafío es cómo identificar entre todos estos pacientes, que son muchos y que son por lejos los más frecuentes, cuáles son los pacientes que tienen posibilidades de tener lesiones graves, de progresar esas lesiones graves y de necesitar una asistencia mucho más intensa que el resto de los pacientes con trauma de cráneo leve. Uno diría, bueno, si querés descartar cuáles son graves y cuáles no, les haces tomografías a todos y te fijas si hay alguna lesión y demás. Lo cierto es que, como todo recurso, la tomografía es un recurso que no está disponible en todos los centros, y aunque sí esté disponible en el centro donde a ustedes les toque estar asistiendo, lo cierto es que es un recurso limitado,
y que si se mal utiliza en algún momento colapsa. O colapsa porque se hicieron muchas tomografías y en ese momento el tomógrafo no está disponible, o porque se ha averiado y hace falta repararlo y esa reparación toma X cantidad de tiempo, pueden ser semanas, pueden ser meses. Entonces es muy importante optimizar los recursos con los cuales contamos. Ni hablar si están en algún lugar donde la tomografía requiere una derivación, es decir, hay que subir al paciente a una ambulancia y llevarlo a otra localidad o a otro centro para hacer una tomografía. Obviamente esto es una problemática que no es exclusivamente de nuestro medio, no es exclusivamente argentina, sino que es a nivel global. Y un poco digamos, la voz cantante en esto han sido los canadienses. Los canadienses tienen un sistema de salud exclusivamente público, muy bien catalogado, y en el año 2000 lanzaron una serie de reglas por los cuales es posible identificar a aquellos pacientes que van a necesitar una tomografía porque están en riesgo de tener alguna lesión intracraniana de importancia. Fíjense un poco, vamos a repasar cuáles son estas reglas del estudio canadiense de Heidel del año 2000 para solicitar o no solicitar una tomografía en pacientes con trauma de cráneo leve. ¿Bien? Estas reglas son las siguientes. La persistencia de un Glasgow deprimido, o sea, de 14 puntos, después de 2 horas de observación. Si sospechamos que hay alguna fractura abierta o deprimida en el cráneo, esto es porque las fracturas abiertas o deprimidas tienen mayor índice de epilepsia postraumática y de infecciones. Signos de fractura de base de cráneo como los que habíamos visto al principio, los ojos de mapache, el signo de Battle, la autorragia. Este quizás sea un poquito más difícil de valorar, que son los episodios de vómitos. Son 2 o más episodios de vómitos, no 2 vómitos, sino 2 o más accesos de vómitos repentinos. Edad mayor a 65 años, esto es por la incidencia aumentada que tienen los pacientes mayores de 65 años de hacer lesiones hemorrágicas subdurales. Esto también es un poco difícil de valorar, que es la anercia retrógrada mayor a 30 minutos, es decir, preguntarle al paciente cuánto se acuerda desde el momento del traumatismo, y obviamente lo que hablábamos antes, que es la cinemática del trauma severa. Fíjense quiénes han sido excluidos del estudio. Las mujeres embarazadas, los menores de 16 años, el trauma secundario de otra causa, por ejemplo, un epiléptico que tuvo una convulsión y se golpeó la cabeza durante la convulsión, y una nueva consulta por el mismo traumatismo, el paciente que lo mandamos a la casa y volvió porque seguía con síntomas, seguía con dolor de cabeza. Esto no significa de que, obviamente, que a las embarazadas haya que hacerle una tomografía, que a los menores de 16 años hay que hacer una tomografía, sino que no se usó este tipo de pacientes para construir estas reglas. Entonces, cuando tenemos a estos pacientes, hay que abordarlos de forma distinta. Obviamente, el abordaje de una paciente embarazada con un trauma de cráneo requiere la participación del servicio de obstetricia. Los menores de 16 años generalmente llegan a establecimientos donde hay una atención que roza lo pediátrico. Entonces, no significa que estos pacientes necesiten sí o sí una tomografía, sino que hay que tomarlos por fuera de estas reglas. Esta regla tiene un 100% de sensibilidad para el requerimiento de neurocirugía. ¿Qué significa esto? Que si aplicamos esta regla, muy probablemente se nos pasen algunos pacientes con lesiones intracranianas mínimas, como pueden ser una pequeña fractura, una pequeña hemorragia, pero que no van a estar dentro de los pacientes que van a necesitar ni neurocirugía y mucho menos con los pacientes que se van a morir. Entonces, de esa forma tenemos un punto de corte en base a los pacientes que van a necesitar una intervención activa de parte nuestra. Ya yéndonos un poquito más para este lado de acá, Previliano, que es un intensivista y un investigador argentino muy, muy renombrado, lo que pone en palabras es un poco lo que el estudio canadiense ponía en tips. Es decir, se puede prescindir de la internación sin procedimientos diagnósticos u observación en aquellos pacientes asintomáticos, con Glasgow 15-15, con examen neurológico normal y sin factores de riesgo. Y los factores de riesgo son estos. Obviamente la coagulopatía y el tratamiento anticoagulante por la incidencia aumentada de hemorragias intracraneanas en estos pacientes. El alcoholismo y la drogadicción, el gran problema. La gran mayoría de los pacientes que atendemos en accidentes de tránsito, en hechos de violencia y demás, han consumido alcohol o han consumido drogas. Entonces, lamentablemente, esos pacientes pasan por el tomógrafo porque son una excepción a esta regla.
pacientes epilépticos que han tenido un trauma de cráneo producto de su convulsión, y obviamente pacientes con trastornos psiquiátricos y perdón, disculpen. Y los pacientes con trastornos psiquiátricos, los epilépticos, obviamente son considerados aparte porque se entiende que la manifestación de los síntomas puede estar alterada por su enfermedad de base, de la misma manera de que si tenemos algún otro paciente que tenga cualquier motivo para ser evaluado, para imposibilitar su evaluación neurológica. Bien, eso es con el traumatismo de cráneo leve. Ahora lo que hablamos antes, cómo evaluamos a los pacientes con traumatismo de cráneo grave, cómo tratamos a los pacientes con trauma de cráneo grave. El manejo del paciente con trauma de cráneo grave es un manejo que sí o sí requiere un centro de trauma de nivel 1, es decir, un centro que tenga neurocirugía y terapia intensiva con capacidades de neurointensivismo acordes. Es un manejo que necesita sí o sí de una cama de terapia intensiva y de ciertas modalidades de tratamiento que no se encuentran disponibles en todos los lugares. El tratamiento de los pacientes con trauma de cráneo grave está de alguna forma guiado por las publicaciones de la Foundation, que es un poco la fundación que dirige los estudios o que recopila la información de los estudios de trauma de cráneo, que tiene una cuarta edición en este momento disponible, si a alguno le interesa la puede buscar, e involucra no solo el tratamiento en el periodo prehospitalario, sino también en el periodo hospitalario temprano en la sala de emergencias y también en terapia intensiva y los requerimientos o no de procedimientos invasivos. A manera de resumen, obviamente estos pacientes requieren una tomografía de cráneo, estamos hablando de los pacientes que tienen 8 o menos de 8 en la escala de coma de Glasgow. Estos pacientes requieren una cama en terapia intensiva y una intubación orotraqueal para asegurar la vía aérea. Y después, como hablábamos antes, requieren o pueden llegar a requerir ciertos métodos de monitorización de parámetros, como pueden ser el monitor de presión arterial media, un monitor invasivo de presión intracraniana, que hacen de que el papel del intensivista sea bastante más seguro. Es decir, todos esos parámetros que vimos en la fisiopatología se puede medir la presión intracraniana, se puede medir la presión arterial media, se puede sacar en base a eso la presión de perfusión, y se hace un tratamiento escalonado de la hipertensión endocraniana en base a los parámetros que van surgiendo del monitoreo. Es decir, nosotros consideramos como presión intracraniana normal menos de 20 milímetros de mercurio. Si cuando monitorizamos a un paciente y le colocamos un catéter de medición de presión intracraniana, está elevado ese valor, lo que se hace es tomar medidas, que esas medidas son de orden creciente, se hace un tratamiento escalonado de la hipertensión endocraniana, donde tenemos medidas que tienen que ver con la postura del paciente, es decir, elevar la cabecera, centralizar la cabeza para favorecer el retorno venoso. Tenemos medidas que son un poco más invasivas, como pueden ser el uso de sedantes para disminuir la resistencia del paciente a las intervenciones. Y a lo último, al final de todos esos escalones, tenemos lo que se considera un poco una de las medidas más agresivas, pero al mismo tiempo más desesperadas, que es la craniotomía descompresiva, que es básicamente convertir esa caja cerrada, que es el cráneo, en una caja abierta para permitir de que el edema, la inflamación del cerebro, se proyecten hacia afuera y no hacia adentro, comprimiendo el resto del parénquima que a lo mejor está sano. ¿Bien? Lo más importante de esto es que cualquier paciente que tenga 8 o menos de 8 necesita una tomografía, necesita una cama en terapia intensiva y necesita una interconsulta con su neurocirujano o neurocirujana más cercano, porque el manejo de estos pacientes es un manejo de alta complejidad. Es decir, en esto sí que no se discute ni la utilización de recursos ni la necesidad de derivación si están en un centro de baja complejidad. Para hablar un poco de lo que es la tomografía de cráneo, porque muchas veces
nos toca pedir la tomografía de cráneo, pero también nos toca ser el primero que la interpretamos. Entonces, vamos a empezar a ver un poco algunos detalles de las tomografías de cráneo para tratar de hacer una interpretación lo más fidedigna posible. Lo más importante, creo yo, de las tomografías de cráneo es saber diferenciar cuáles son cuál es una imagen normal dentro de una tomografía de cráneo. Es bastante bien sabido y bien difundido de que la tomografía de cráneo lo que se ve blanco es sangre en todas las tomografías, y el problema en el cráneo es que tenemos mucha proximidad con prominencias óseas, y esas estructuras óseas pueden dar artefactos, y esos artefactos pueden emblanquecer el parénquima cerebral y darnos la idea de que hay una hemorragia cuando en realidad no la hay. Fíjense los artefactos que se ven en este corte, que estamos a nivel de lo que es la base de cráneo, la fosa de cráneo media, donde el peñasco proyecta sobre los temporales cierta hiperdensidad. Esta hiperdensidad son hiperdensidades propias del artefacto óseo, igual que en este sector, y no representan una hemorragia. Del mismo modo, en base de cráneo anterior, todo lo que son los frontales se ven de alguna manera más blancos, justamente por esa proximidad con la base de cráneo, ¿ven? Toda esta zona está más blanca con respecto a este parénquima. Esto no es un sangrado, es los artefactos óseos que se suelen ver. Otra imagen que es muy frecuente que aparezca, sobre todo en adultos, son los plexos coroides calcificados. Estos también se ven blancos, se ven hiperdensos. Con respecto al parénquima, generalmente son calcificaciones simétricas, están bien localizadas anatómicamente a nivel del plexo coroideo. También se puede calcificar la pineal, que estaría en este sector, un poquito más abajo. Y otra cosa que puede aparecer blanquecina, hiperdensa, es los pliegues durales. Los pliegues durales, muchos contienen estructuras vasculares en su interior, como la hoz del cerebro. Fíjense cómo se ve esta estructura en línea media, que se ve un poco más blanca. Esto no es una hemorragia, sino que es el pliegue dural que configura la hoz del cerebro. Entonces, una vez que hemos de alguna manera repasado algunos focos de confusión en la tomografía de cráneo, vamos a ver ahora sí lo que son las lesiones derivadas que habíamos visto al principio en la fisiopatología. Una de las lesiones que puede aparecer son los hematomas extradurales. Estos hematomas se generan entre lo que es el cráneo y la dura madre. Tienen una forma característica que es de lente biconvexa. Fíjense cómo la convexidad apunta al parénquima. Esta forma de alguna manera está condicionada porque la dura madre tiene adherencias muy fuertes en las suturas del cráneo. Entonces eso permite la expansión del hematoma, pero hasta cierto punto, hasta que se choca con una sutura. Ahí tensa la unión de la dura madre con el grueso del cráneo, y eso permite que se haga esta forma de lente biconvexa. Fíjense, además del hematoma, cómo se nota un borramiento de todos los surcos y cisuras del cerebro, cómo está obliterado el ventrículo cerebral del lado derecho. Se llega a ver un remanente del ventrículo del lado izquierdo, y fíjense cómo está herniado el parénquima. Esto es línea media. Fíjense cómo las estructuras del lado derecho han pasado del lado izquierdo del cráneo. Esto es lo que veíamos antes como herniaciones cerebrales. Estos hematomas generalmente se producen por lesiones de una arteria que se llama meningia media, que tiene un trayecto que es principalmente crítico en el hueso temporal. Cuando hay un traumatismo de cráneo y se fractura el hueso temporal, se puede lacerar la meningia media, genera un sangrado muy importante en poco tiempo, que puede hacer que el paciente se encuentre muy bien en los primeros momentos del traumatismo, pero después rápidamente se deteriore producto del efecto de masa. Si son tratados a tiempo, los hematomas extradurales tienen un excelente pronóstico porque no tienen una lesión parenquimatosa per se, es decir, se ha fracturado un hueso, se ha roto una arteria que pasaba por el hueso, y eso genera el hematoma, y el hematoma es el que comprime al cerebro. Si esto lo tratamos a tiempo, el cerebro no ha sufrido demasiado y no se ha generado todo esto que vemos aquí, podemos tener un paciente que no tenga ningún tipo de secuela neurológica. Ahora, distintos son los hematomas subdurales. Los hematomas subdurales son
clásicamente de forma de semiluna. Fíjense cómo es ahora la concavidad la que apunta al parénquima cerebral. Son hematomas que se forman fundamentalmente por la laceración de venas que son corticales o están desde la corteza a la dura madre. Esa laceración de venas y también laceraciones del propio parénquima van volcando sangre entre el cerebro y la dura madre y van haciendo estas colecciones que nosotros vemos, que ya no están restringidas a las suturas craneanas, porque acuérdense que están de la dura madre para abajo, o sea, son subdurales. Fíjense en este caso cómo hay gran edema del lado derecho. De vuelta, el ventrículo del lado derecho está del lado izquierdo. Esto es una herniación cerebral. Fíjense dónde está la línea media y tenemos los dos ventrículos del lado izquierdo del paciente. Y ya los hematomas subdurales agudos son de un pronóstico muchísimo más ominoso que los hematomas extradurales. Fundamentalmente por lo que decíamos antes. Para que se produzca un hematoma subdural tiene que haber lesión de alguna estructura de la corteza cerebral, y esa lesión es la que genera después, a pesar de evacuado el hematoma, genera una evolución bastante más tórpida que en los hematomas extradurales. Otras lesiones que podemos encontrar son las contusiones o hematomas intracerebrales. Fíjense estas contusiones frontales que presentaba este paciente. Fundamentalmente se ven en zonas de proximidad a las estructuras óseas. Se pueden dar por golpe, por contragolpe, es decir, uno puede tener lesiones frontales por un golpe a nivel frontal o por un golpe a nivel occipital que hace que el cerebro, al desplazarse, golpee contra la región frontal y produzca estos hematomas. Asimismo, también es muy frecuente verlos en las zonas cercanas a la base de cráneo, porque durante la etapa de formación el cerebro el cráneo se va adaptando a las surcos y cisuras del cerebro y van formando como dos superficies que de alguna forma se complementan. Cuando hay unas fuerzas de aceleración y desaceleración muy bruscas, eso produce un efecto de arrastre que hace de que el propio cráneo sea el que termine dañando esa superficie cerebral a la cual estaba muy bien adaptado. Y para terminar con las tomografías, hay dos lesiones que no tienen un efecto de masa, pero sí nos dan una idea de la magnitud del traumatismo, que son la hemorragia subaracnoidea traumática y la lesión axonal difusa. La hemorragia subaracnoidea traumática difiere muchísimo de lo que vamos a ver la semana que viene, que es hemorragia subaracnoidea neurismática, que lo va a estar dando Patricio. Fíjense esta colección de sangre que se mete en los surcos y cisuras. Esto es hemorragia subaracnoidea, esa coloración de surcos y cisuras de blanco, de esa hiperdensidad. Esto es la hemorragia subaracnoidea traumática. Por más de que sea una colección de sangre en los espacios subaracnoideos, no tiene la implicancia, pronóstica ni traumática que tiene los pacientes que han tenido un aneurisma y han sangrado y han generado una hemorragia subaracnoidea por el sangrado neurismático. Esto no necesita, si está solo, no necesita ningún tipo de tratamiento, es únicamente una idea de qué tan severo fue el golpe para producir este tipo de lesiones. Y por otro lado tenemos la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa es un poco el representativo de lo que habíamos visto al principio cuando les conté de que hay traumatismos de cráneo que no hace falta de que haya contacto del cráneo con algún objeto. Se puede producir por aceleración y desaceleración brusca. Básicamente la fisiopatología es la siguiente. La sustancia gris concentra los cuerpos neuronales, la sustancia blanca concentra los axones y dendritas. Al tener distinta masa, porque el cuerpo neuronal tiene muchísima más masa que las prolongaciones neuronales, tienen distintos momentos de inercia. Esto significa que al ser acelerados y desacelerados se van a comportar de manera distinta, y las aceleraciones y desaceleraciones bruscas van a producir un efecto de cizalla entre la sustancia gris y la sustancia blanca que se vive a nivel global, a nivel de todo el encéfalo. En la tomografía se puede llegar a observar como estos pequeños puntos en la interfase gris-blanca, estos puntos hemorrágicos. Esto es la lesión axonal difusa. En la resonancia, generalmente cuando uno los observa
observa estas lesiones en la tomografía, hace una resonancia, y en la resonancia se ven muchísimo mejor y muchísimo más floridos. La connotación pronóstica de este tipo es que los pacientes con lesión axonal difusa son pacientes que tienen un deterioro del sensorio que va generalmente al grado moderado, pero que permanece en ese grado moderado durante mucho tiempo, porque es una lesión global, si bien no genera efectos de masa, genera muchos inconvenientes al estado de conciencia del paciente, y son pacientes que permanecen entre un 13 y un 8 de la escala de coma de Glasgow, a veces por meses. Incluso una vez externados, los familiares reportan de que los pacientes tienen cambios en su personalidad, cambios en el estado de ánimo, están agresivos, están tristes. Son lesiones más del estilo global y no focalizadas como el resto de los hematomas. Y claramente no generan efecto de masa. Y para terminar ya con la tomografía, el edema cerebral traumático. Fíjense que aquí en estas tomografías no tenemos ninguna lesión expansiva, ninguna hemorragia, pero sin embargo todos los surcos y cisuras de estos pacientes han sido completamente obliterados. Es un cerebro que no tiene un solo surco, una sola cisura, y a nivel de los ventrículos cerebrales tiene lo que se llama ventrículas en hendidura, y eso hace de que podamos decir que este paciente tiene grandes posibilidades de tener un edema cerebral traumático. Obviamente esto hay que cotejarlo con la clínica, es decir, el paciente con este tipo de edema cerebral no es un paciente que pueda estar con 15 puntos o con 14 puntos de Glasgow, sino que tiene que tener un sensorio deprimido, y también que hay que cotejarlo con la edad del paciente. Los cerebros jóvenes son cerebros que tienen menos surcos y cisuras, y los cerebros más viejos, de adultos mayores, están mucho más emaciados y tienen mucho más definidos los surcos y cisuras. Entonces, sí, perdón, Facu, que estaban preguntando, no sé si vos estás viendo el chat. No, decime. Te puedo volver atrás un minuto. Te hice una pregunta, te preguntan qué tipo de trauma puede generar una lesión axonal difusa. Bien. Bueno, las lesiones axonales difusas se ven muchísimo, como les decía antes, estos eventos de aceleración y desaceleración bruscas. Generalmente, por la naturaleza de esa aceleración y desaceleración, son todos eventos que tienen que ver con accidentes de tránsito. Es decir, pacientes que después de un accidente de tránsito no tienen ningún trauma evidenciable a nivel craneano, pero sin embargo su estado de conciencia cuando los evaluamos es un estado de conciencia que está deteriorado. Entonces hacemos una tomografía porque el estado de conciencia nos preocupa ante la posibilidad de que tenga o no tenga una lesión intracraniana, y nos encontramos con estas hemorragias en la interfase gris-blanca. Entonces ahí es donde caratulamos a este paciente como lesión axonal difusa, y estos pacientes en sí tienen ese curso tórpido y lento de recuperación que nos sirve a nosotros para tranquilizarnos a nosotros, pero también hablar con la familia del paciente y explicarle de que ese paciente va a tardar muchísimo en recuperarse. Por lo menos mucho más que un paciente que no tenía ningún tipo de lesión, y que al mismo tiempo no hay tampoco ninguna medida que se tenga que tomar para acelerar esa recuperación. Es decir, más allá de eventuales rehabilitaciones y fisiatrías, no hay ninguna medida desde el punto de vista neuroquirúrgico que tengamos que tomar como sí tendríamos que tomar en una hemorragia intracraniana. Con respecto a la pregunta que vi recién de la nimodipina, no, en las hemorragias subaracnoideas traumáticas no se usa nimodipina. La nimodipina, para que lo charlemos entre todos, es un bloqueante de los canales de calcio que se utiliza normalmente en la terapéutica de las hemorragias subaracnoideas aneurismáticas. Es el único agente farmacológico que ha mostrado disminuir la incidencia del vasoespasmo posterior a las hemorragias subaracnoideas aneurismáticas, pero en un grado del 1%, es decir, es un grado mínimo, pero es el único agente farmacológico que lo ha demostrado. Está exclusivamente indicado cuando el origen es aneurismático. Cuando el origen es traumático no tiene ningún tipo de beneficio. Porque no hay vasoespasmo clínico, no tiene un vasoespasmo clínico en la hemorragia subaracnoidea traumática, que es la hemorragia subaracnoidea más frecuente de todas. Pero al no el vasoespasmo clínico no lo tratás, es así. Básicamente eso. Y, bueno, creo que están las dos preguntas.
contestadas. No, de nada, José. Bueno, entonces, les decía un poco la importancia de sospechar el edema cerebral traumático, pero también al mismo tiempo de cotejarlo un poco con el estado del paciente, porque si el paciente es un paciente que tiene un estado de conciencia óptimo, por más de que la tomografía les dé sospechar de que hay un edema cerebral traumático, la verdad que no se condicen, y en ese sentido siempre, no quiero caer en los clichés de la docencia universitaria, pero la clínica es soberana. Entonces, bueno, para terminar, ahora sí, que nos hemos extendido bastante del tiempo. El manejo según seriedad en los traumatismos de cráneo moderado. Los pacientes con trauma de cráneo moderado, esto va a ser bien breve, se consideran de que son un estado de transición. Es decir, ese paciente con trauma de cráneo moderado ya de por sí no se discute que va a necesitar una tomografía. Es decir, recuerden de que las reglas para pedir tomografía eran exclusivamente para los pacientes con trauma de cráneo leve. Para los pacientes con trauma de cráneo moderado se necesita una tomografía, pero también es importante que sepan de que el paciente con trauma de cráneo moderado en algún momento de su evolución va a terminar siendo un paciente con trauma de cráneo grave o un paciente con trauma de cráneo leve. Es decir, se considera de que la categoría de moderado es una categoría totalmente transicional y que de alguna forma las guías de tratamiento son guías de tratamiento expectantes, donde uno tiene que tener todas las herramientas para tratar a un paciente grave, pero no utilizarlas hasta que el paciente lo necesite. La excepción a todo esto es el paciente, como les decía antes, con lesión axonal difusa. Ese paciente puede permanecer en un estado moderado meses, si en algunos casos ha sucedido. Pero bueno, un poco la idea de los pacientes moderados es esa, es tener una conducta expectante hasta que el paciente se defina como leve o como grave y tener todas las posibilidades para tratar un trauma de cráneo grave. Bueno, hemos llegado ya al final. Creo que las conclusiones de esta presentación son de que realmente es imprescindible estratificar correctamente a los pacientes con trauma de cráneo para no desperdiciar recursos, para adaptar nuestra terapéutica al tipo de traumatismo que presenta el paciente. Hay que de alguna forma priorizar a la tomografía de cráneo como el método diagnóstico de elección en estos pacientes. Fíjense que en ningún momento hablamos de resonancia o de otro tipo o placas. Muchas veces vemos que se piden placas en trauma de cráneo. Es la tomografía lo que divide las aguas y lo que permite hacer un diagnóstico de las lesiones intracraneanas. Y fundamentalmente hablar de la importancia del papel de ustedes como médicos, de la atención primaria y la atención en emergencias, porque si bien el tratamiento del traumatismo encefalocraneano en su variante más grave es de resorte de los especialistas, los factores que más influyen en la evolución del paciente con trauma de cráneo grave son factores de sostén inicial, como pueden ser la hipotensión, la hipoxia y el mal manejo inicial. O sea, de que realmente el papel de ustedes va a ser fundamental, es un papel que va a condicionar el estado del paciente a futuro, es decir, con un mal abordaje inicial no hay mucho que nosotros podamos hacer porque ya el pronóstico es malo, es decir, un paciente que ha sufrido hipotensión, un paciente que ha sufrido hipoxia en el estadio prehospitalario o en la sala de emergencias, son pacientes que su daño secundario se ha ido por fuera de la escala. Entonces realmente priorizar no solo entender de que el tratamiento del paciente con trauma de cráneo es un tratamiento compartido entre todos los estamentos del sistema de salud y que ustedes como médicos van a tener una gran posibilidad de ayudarlos. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias por estos minutos que nos han concedido. Ahora lo que podemos hacer es responder un poco las preguntas esas que estuve viendo en el chat, y obviamente si alguien quiere charlar de algo no hay ningún inconveniente. A ver. ¿Cuánto tiempo se puede esperar la evolución de un TEC leve? Bueno, de alguna forma los periodos de espera, los periodos de observación, entre comillas,
En algunos casos donde no se cuenta con el recurso de la tomografía, pueden darnos un poquito más de tiempo. Es decir, cuando tenemos un paciente con 14 puntos, las guías canadienses dicen que si después de 2 horas no recuperó los 15 puntos en la escala de coma de Glasgow, es indicador de tomografía. Ahora, cuando el recurso es extremadamente escaso, muchas veces se prolongan los tiempos de observación para tratar de darle una oportunidad al paciente de que recupere su estado de conciencia y de alguna forma evitar ese traslado y todo el malestar que lleva la realización de la tomografía. Yo no sé si eso responde a las preguntas. Sí, profe. Mi duda era la siguiente, porque a veces me toca ir con la ambulancia, nos pasan alguna salida a un paciente que le encontraron caído en el domicilio, y bueno, cuando le hace el examen físico y me sale el Glauro, es mal. El tema es que después, a las 3 o 4 horas, nos llaman del mismo domicilio y ese paciente empieza con desorientación, no se le entiende bien lo que habla y por ahí aparece con vómitos. No con tos, sino de llegar a la casa y te dice, no, mira, y empezó con vómitos. Entonces, a la segunda evaluación, como que el médico decide, bueno, no, hay que internarlo. Por eso era más que nada el tiempo de evolución, porque por ahí uno nos encontramos con que tuvo un TEC, no específicamente en un ABP, sino un paciente adulto mayor que se cayó en la casa y lo encuentran. Entonces uno lo estudia, lo examina y aparentemente es todo normal, pero con el correr de las horas se puede ir complicando un poco el cuadro. Entonces por ahí no sabemos bien si derivarlo, darle la espera de la evolución o directamente por ahí derivarlo para que le hagan un ataque. Perdón, ¿el nombre tuyo era? Que vos sabés que no lo... Andrés Pérez, Andrés. Facu. Andrés, vos sabés que hay que, del relato tuyo hay quizá algunas cosas que sean de utilidad. La primera es la edad del paciente. Siempre acordate de que las reglas de tomografía y la exención de tomografía exigen que el paciente sea menor de 65 y mayor de 16. Si tenés un paciente mayor de 65, por la incidencia de lesiones intracraneanas, generalmente se los tomografía si está el recurso disponible. Porque esos pacientes son probables de poder hacer hematomas subdurales en 2 tiempos, hematomas subdurales crónicos o agudos, y al tener mayor emaciación cerebral pueden almacenar grandes cantidades de sangre antes de empezar a dar síntomas. Entonces, de alguna forma, los pacientes mayores de 65 quedan exceptuados de esa regla y deberían recibir tomografía. La segunda consideración es con respecto al lugar de la atención. Todas estas reglas de realización de tomografía y demás están pensadas siempre del lado del establecimiento de salud, es decir, del médico que tiene al paciente llegando al establecimiento. No han sido pensadas para la atención en el domicilio. ¿Qué significa esto? No significa que el paciente sea distinto, pero sí que los datos se construyeron con un tipo de demanda espontánea del sistema de salud, es decir, el paciente que concurre a la guardia del establecimiento, y eso ya es un factor a tener en cuenta porque ahí tiene que ver la alarma del grupo familiar, la alarma del paciente, que lo trajeron al paciente por el traumatismo. No están pensadas para la atención en domicilio, pero de todas formas creo que si vos tenés una segunda consulta o un paciente mayor de 65 años, creo que si el recurso está disponible, lo más correcto sería que se hiciera una tomografía computada. No sé si eso responde a la pregunta. Facu, una cosa a aclarar, además de la edad, que lo que vos decís, que al tener un cerebro más chiquito, obviamente que las venas están colgando, acuérdense que el drenaje venoso del cráneo va por los senos venosos que están pegados al cráneo, al tener un cerebro chiquito, o sea que ese cerebro está colgando de esas venas, generalmente son pacientes que están o antiagregados o anticoagulados los mayores, o sea que estoy totalmente de acuerdo, un paciente mayor, caída de altura, tomografía, salvo que no tengas el recurso. Pero si sí, no tenés que esperar a que tenga vómito o algo, porque un día te van a llamar de vuelta porque tú tienes vómito, y otro día te van a llamar porque está en coma y midriático, y ya cuando llegaste el paciente está muerto. Entonces,
vos fuiste en la ambulancia, viste un paciente, lo dejaste en la casa y volviste a las 6 horas y el tipo estaba muerto, y ahí te puede comer un lindo quilombo legal y probablemente ese paciente estaba antiagregado, anticoagulado, como dice Facu, al tener más espacio entre el cerebro y el hueso, tiene más chances de hacer un hematoma y almacenar más sangre, y cuando se descompensa, se descompensa. Yo creo que coincido con Facu. Sí, creo que la visión de Patricio siempre es una visión que va a ser mucho más enriquecedora, porque él, además de ser neurocirujano, es médico legista, entonces le va a poder dar una visión que tiene más que ver con las responsabilidades y las repercusiones de los accionarios de los médicos, sobre todo en situaciones que no nos sentimos del todo protegidos, como son las situaciones de atención en la urgencia. Bibliografía para ver el tema, trauma de cráneo. Yo creo que si están pensando en incorporar el estudio del trauma de cráneo para su práctica cotidiana, tiene que ser libros que tengan que ver con urgencia y emergencia. No me metería en bibliografía específica de neurocirugía de trauma de cráneo. Si alguno de ustedes está pensando en seguir la especialidad de neurocirugía, sin ningún problema, como les decía recién, todo lo que son estudios de la Brain Trauma Foundation son excepcionales, realmente compilan la evidencia disponible hasta el momento, pero son de alguna forma son demasiado específicos y no van a tener una posibilidad de aplicarlo hasta que no estén en la residencia de neurocirugía. Hay una... Profe, yo tengo... Y ahora, profe, ¿qué libro nos recomienda? Mirá, yo de urgencias creo que había dos. Uno que era, no sé si los tengo por acá todavía. Hay un libro español que se llama Urgencia y Emergencia, que no me puedo acordar los autores. Si querés se los pasamos, Facu. Si querés, cuando terminemos la última clase, le pasamos la bibliografía como para sí, porque lo sabés también que estaba pensando, Pato, el libro de Previgliano de neurointensivismo. También, tener pero me parece que es muy complejo por ahí. No, pero hay un apartado al principio que habla de prehospitalario, la verdad que me parece que puede llegar a ser de una buena utilidad. Pero vamos a, ¿sabes qué? Para la próxima, que nos encontramos, en realidad para la semana que viene, que vamos a ver, bueno, mañana va a estar Patricio hablando sobre traumatismo espinal, lo cual es muy importante y muy relevante. Pero para la semana que viene vamos a pasarles un poco de biblio de trauma de cráneo exclusivamente en el entorno de la urgencia y la emergencia. Lo que es cráneo. Y lo que son estos temas, que está bueno, hay un... ¿Cómo se llama? Hay un libro que es del Hospital de Clínica, que es Introducción a la Neurocirugía, que es de Sadri y Sokolowski, que está muy bueno resumido los temas, como para que quiera empezar a leer algo. Después le pasamos todo bien escrito, pero está... Perfecto. Está bueno, sí. Me parece buena idea, Pato, esa. Si nos espera Ailén, ¿no es cierto? Si nos esperás, la semana que viene lo vamos a tener más armado, específicamente para que les sea de utilidad, porque si no meterlos en algo de la especialidad, si la piensan seguir a la especialidad es fantástico, pero para la utilidad ahora en la urgencia y en la emergencia, por ahí es un poco inadecuado. Bárbaro, gracias. Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Perdón? Alguien iba a preguntar algo y se... Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el nivel que se alcanza de presión intracraniana como máximo, digamos, para que se produzca una herniación cerebral? En realidad las herniaciones cerebrales no tienen que ver con un valor específico de la presión intracraniana. De hecho, tienen que ver con un desbalance entre las presiones entre los compartimentos. Es decir, vos podés tener una presión intracraniana alta a nivel global, es decir, balanceada entre los compartimentos, y eso hace de que no haya herniación cerebral. La herniación cerebral se produce fundamentalmente cuando vos tenés un desbalance entre los compartimentos, entonces en la zona donde hay un aumento de la presión, hay un desplazamiento del parénquima hacia zonas de menor presión. Entonces no está relacionado con un valor. Sí hay ciertos signos clínicos que se pueden dar, que tienen que ver con la dilatación pupilar, con ciertos síndromes de compresiones troncales,
que los hemos dejado afuera de la presentación porque tienen más que nada que ver con el manejo un poco más específico del trauma de cráneo, pero que son reconocibles como patognomónicos de las herniaciones cerebrales. Pero en realidad no es que por encima de 30 se hernia el cerebro y por debajo no, sino que tienen que ver con esto que te decía. Muchas veces herniaciones cerebrales las vemos también en contextos de enfermedades crónicas, como pueden ser tumores cerebrales, que tiene una elevación crónica de la presión intracraneana con un aumento del cono de presión que se denomina, donde tenés el tumor, tenés un aumento de la presión, donde en el resto del parénquima no, y un procedimiento como una punción lumbar puede de alguna forma desbalancear las presiones y hacer una herniación cerebral iatrogénica, como para que tengan una idea de en base a qué se producen esas herniaciones. Son básicamente diferencias de presión en el cráneo, no valores absolutos de la presión intracraneana. Y tener en cuenta, obviamente, Muchas el gracias. desplazamiento de línea media. Perfecto, gracias. Ok, Profe, una gracias. duda. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a un accidente de tránsito y encontramos con que la persona presenta otorragia u otorraquia? ¿Hay algo que nosotros como médicos de atención primaria de la salud podamos hacer? Porque claramente va a presentar un traumatismo grave con una escala de Glasgow baja. ¿Hay algo que como médico de atención primaria de la salud podamos hacer? Porque yo recuerdo que una vez en una clase nos dijeron como que a ese paciente ya mucho no podíamos hacer nosotros como médicos de atención primaria de la salud, en el caso que sea un accidente múltiple y haya otras personas que por ahí tengan más posibilidades de supervivencia. No, perdón, ¿el nombre tuyo? Ángelo. ¿Qué tal, Ángelo? Te cuento un poco para clarificar lo que veíamos antes. Una cosa es la evaluación del estado de conciencia, que es el verdadero estratificador del trauma de cráneo, es decir, en qué estado de conciencia se ubica ese paciente. Y otra cosa son los signos de severidad del impacto, que nos dan una idea a nosotros de la transferencia de energía en el momento del trauma. La otorragia y la otorraquia per se no requieren ningún tipo de medida específica. Es decir, porque un paciente tenga otorragia o otorraquia no hace falta tomar ningún tipo de medida específico, y tampoco son signos de mal pronóstico per se. Es decir, lo más importante que nos traduce a nosotros esos signos es que si estamos en un establecimiento de salud y llega un paciente con esos signos de fractura de base de cráneo, por más de que el paciente esté con 15 puntos en la escala de coma de Glasgow, es prioritario hacer una tomografía porque ese paciente tiene una incidencia incrementada de tener lesiones intracraneanas. Es decir, si tuvo una transferencia de energía tan importante como para fracturar la base de cráneo, es muy probable que haya producido alguna lesión intracraneana. Entonces es importante que nosotros investiguemos con una tomografía qué está sucediendo. Pero bajo ningún punto de vista se hace un triage en base a la morbimortalidad basado en el signo de la otorragia o la otorraquia. No sé cómo lo habrán planteado, pero la verdad que no es así. Bien, o sea que no es un signo exclusivo de extrema severidad, digamos. O sea, si bien habla de una severidad importante, esa persona puede tener chances de supervivencia. Sí, totalmente. De hecho, a ver, es como te decía antes, la estratificación del trauma de cráneo se hace en base al estado de conciencia. Y lo que te suma la severidad del trauma es la posibilidad de que ese paciente tenga, a pesar de tener un buen estado de conciencia, un deterioro rápido que a vos te haga ver la necesidad de investigarlo. Es decir, paciente con 15 puntos, pero con otorraquia, tomografía. Paciente con 15 puntos, sin otorraquia, seguimos las guías. Paciente con 12 puntos, sin otorraquia, tomografía, pero porque lo que de alguna forma guía es la combinación entre el estado de conciencia del paciente y los signos de severidad del impacto. Pero no son signos ominosos, ni mucho menos. Si vos me decís, no sé, mirá, un paciente con midriasis bilateral y un Glasgow de 3, y esos son signos de un compromiso cerebral importante que rara vez o tiene muy pocas chances de revertir.
Ahora, otorragia y otorraquia como signo único, no, la verdad que no. Bien, muchas gracias. No, no, de nada, al contrario. Sí. Ujú, ujú. Mirá, vamos a hacer distinto. Vamos a tomar el caso de tu hermana y pensemos un poco cómo hubiéramos reaccionado, porque me parece que analizar un poco la conducta de un colega, quizá, primero que no creo que sea fructuoso, porque no vamos a poder meternos en su cabeza a ver qué fue lo que quiso hacer, pero me parece que va a ser mucho más instructivo que pensemos cómo hubiéramos reaccionado en base a lo que acabamos de ver. Primero, tu hermana tuvo un trauma de origen secundario, es decir, ella tuvo una pérdida de conocimiento, un episodio sincopal, con una restitución ad integrum, es decir, perdió el conocimiento, se golpeó la cabeza producto de la pérdida de ese conocimiento y volvió en sí inmediatamente sin ningún tipo de problema neurológico posterior, ¿es así? Bien, eso entra dentro de lo que se llaman cuadros sincopales. Generalmente los cuadros sincopales hay que ver dos cuestiones. La primera es que el cuadro sincopal no haya generado lesiones intracraneanas producto de la caída. Ahí entramos nosotros a ver un poco esto como un trauma de cráneo secundario, a evaluarla a ella y demás. Y la segunda, que es bastante más importante, es el origen del cuadro sincopal, que generalmente son en su gran mayoría de origen cardiológico. Cardiológico me refiero cardiovascular, pueden ser por una baja súbita de la presión, por alguna arritmia que esté no descubierta, o si se sepa con alguna arritmia pero no esté controlada. Entonces, ahí vendría a ser un trauma de cráneo secundario a un episodio sincopal, en los cuales nosotros lo que tenemos que hacer es investigar por el lado del trauma de cráneo cuáles son las posibilidades de que ella tenga una lesión intracraneana. Ahí empezamos a valorarla. Valoramos la cinemática del trauma, es decir, es una caída de su propia altura, pero en un episodio sincopal, que generalmente los episodios sincopales no tienen ningún mecanismo de defensa, entonces golpean con la cabeza sin poner una mano, sin amortiguar el trauma, sin nada. Y tenemos una paciente que tiene 15 puntos en la escala de coma de Glasgow, o sea que está sin ningún tipo de alteración. Generalmente las guías lo que dicen es que cuando son traumas secundarios se tiene que hacer una tomografía, pero lo cierto es que cuando vos tenés una paciente joven que ha pasado un tiempo prudencial, horas desde que sucedió el episodio, podés hacer algún tiempo de observación y de alguna manera quedarte más tranquilo de que no está evolucionando hacia ningún tipo de lesión intracraneana. Los episodios de vómitos posteriores hay que valorarlos en las 24 horas posteriores al trauma, es decir, ya pasó un tiempo bastante importante. Si bien ella concurre nuevamente, estaría indicado hacer una tomografía porque es una segunda consulta por un episodio traumático y tiene un episodio de vómitos, sin dudas que habría que hacer una tomografía en una segunda consulta. No sé, Pato, ¿qué opinas vos? No, completamente de acuerdo. Y sobre todo eso que dijiste antes, las caídas, siempre pensaba en los episodios sincopales en vascular, ni hablar que son vasculares para mí. Y con respecto al traumatismo, sí, completamente. No escuché la última parte, perdón. No entendí bien por qué lo del otolito. Es muy difícil llegar a la conclusión esa, no me termina cerrando. No, por eso decía, Pato, que me parece que hay una cuestión que nosotros no vamos a poder hacer, que es tratar de evaluar el razonamiento de un colega en una reunión académica por Zoom. Entonces yo lo que me parece mucho mejor ejercicio pensar qué hubiéramos hecho o qué tendríamos que hacer en un paciente con esas características que
que ir tras los pasos de qué habrá pensado el colega para indicar o diagnosticar semejante. No, totalmente. Y sí que se acuerden, que sí acuérdense de esto, que, perdón, te interrumpí, perdón. No, te decía que cuando es vascular, lo que tiene es como lo que dijo Facu. El desmayo, para llamarlo de alguna manera, o síncope, es vascular porque el paciente se desmaya y se recupera al toque. En 3-4 minutos está arriba. Cuando es neurológico, el desmayo, que puede ser una convulsión o bueno, por otra causa, o algo vascular, cerebral, o sea, un ACV o lo que quieran pensar, hay una cosa llamada periodo postictal. El paciente no se recupera en 3 minutos. El paciente, cuando la pérdida de conocimiento es neurológica, tarda mucho más tiempo en recuperarse. Es muy difícil que haya una pérdida de conocimiento neurológica y que el paciente se recupere ad integrum en 2 o 3 minutos. Salvo, obviamente, que es un traumatismo de cráneo, sea un golpe, pero no algo espontáneo. Una pérdida neurológica espontánea, como puede ser una convulsión, una IT, o sea, algo grande neurológico que te va a perder el conocimiento, te deja con un periodo postictal de un par de horas. Un desmayo que es algo vascular, el paciente como se desmaya a los 3 minutos se levanta como si nada. Sí, obviamente descartar que después el golpe por el desmayo no haya generado algún tipo de traumatismo y algo, pero si no, totalmente de acuerdo. Facu, perdona, me quedaron un par de preguntas de presión intracraniana. Sí. Me voy de atrás, mirá. Helen Piedrabuena pregunta si el TEC moderado queda en UTI para monitoreo. Vos sabés que, no sé si será una casualidad o no, pero yo tuve una alumna cuando daba clases en primer año que se llamaba Ayelén Piedrabuena, no sé si será la misma alumna o no, sería realmente muy... Soy yo. ¿Sí? Sí. No, la verdad, un gusto verte después de tanto tiempo. Igualmente, profe. Te tocó la misma maldición 2 veces en tu carrera, la verdad que te compadezco. No, por favor, me puse contenta cuando vi que eras vos el que ibas a dar la clase. Bueno, gracias. Igual viste que es una versión con menos pelo, pero bueno, funciona. Bueno, para responder un poco a la pregunta tuya, el TEC moderado, de acuerdo, mira, lo ideal es que por lo menos tenga la posibilidad de acceder rápido a una cama de terapia intensiva, porque las indicaciones de manejo de la vía aérea, manejo invasivo de la vía aérea, son indicaciones ante el deterioro del estado de conciencia generalmente por debajo de 8 de la escala de coma de Glasgow. Entonces, si estos pacientes los consideramos que son una clasificación de transición, deberían tener disponibles una cama en terapia intensiva. Genial. Bárbaro, gracias, profe. No, de nada. Signos clínicos para sospechar de una presión intracraniana elevada. La presión intracraniana elevada generalmente lo que produce es un deterioro del estado de conciencia, así que lo que estuvimos viendo de disminución de la escala de la coma en la escala de coma de Glasgow está directamente en relación a esa posible presión intracraniana elevada. Obviamente hay signos ominosos, que son los signos de herniación cerebral, como hablábamos antes, dilatación pupilar uni o bilateral, y los signos, sobre todo, de descerebración y de decorticación, que son las posturas en extenso pronación, que nos remiten ya a compromisos bastante severos del sistema nervioso. Perdón, Facu, bueno, y el paciente que está lúcido, el vómito en chorro, la cefalea tipo en vincha, la holocraniana, se refiere que como que la aprieta ahí en la frente, bueno, eso son signos todo de hipertensión endocraniana, obviamente, típico, lo de siempre. Cefalea holocraniana en vincha, no sé si me estoy olvidando de alguno, pero básicamente refiere a eso, un paciente antes de tener el sensorio y obviamente... Disculpe, yo tengo una pregunta, justo relacionada con lo que dijeron recién. Si un paciente tiene depresión del sensorio y también un aumento de la presión intracraniana, ¿también realiza el vómito en chorro o es solo en el paciente consciente que aparece? No, puede haber un vómito, viste que el vómito en chorro se define como vómito sin náusea previa. Entonces y un vómito en escopetazo o en chorro, es un vómito que se produce por una estimulación directa de lo que es el área postrema, que es un área que se encuentra en el piso del cuarto ventrículo, y esa estimulación por la hipertensión endocraniana es la que hace que el paciente vomite con esa fuerza.
Se puede dar incluso en pacientes con deterioro del sensorio, por eso es que generalmente dentro del tratamiento global del paciente no solo se asegura la vía aérea, sino que también muchas veces se vacía el contenido gástrico con una sonda nasogástrica. Si bien en los pacientes con trauma de cráneo está contraindicada la sonda nasogástrica y tiene que colocarse orogástrica por la posibilidad de que haya fractura de base de cráneo y a través de la nariz accedan al cráneo, accedan a la cavidad endocraniana. Bien, gracias. No, nada. Después hay una pregunta que decía, si un paciente llega con signos de pique elevada, como la No. teoría de Cushing, hasta que se haga la derivación, luego se trata de bajar la PIC con manitol u otro procedimiento, solo se deriva y no debemos hacer nada. No, bueno, si querés, Facu, la contesto. En realidad sí hay que hacer. Lo primero, mira, en lo que tiene que ver con la presión intracraneal, cuando uno tiene la posibilidad, ha tenido la posibilidad de monitorizarla, una de las cosas que más baja la presión es la sedación. O sea, ese paciente lo tenés que, si vos considerás que tiene la presión elevada y tiene un deterioro sensorio, obviamente, ese paciente es un paciente que tiene que estar intubado y tiene que estar bien sedado. Cuando nos referimos bien sedado, a que no tenga ningún tipo de respuesta a nada, ¿sí? O sea, eso es el primer método para bajar la presión intracraneal. Después, obviamente, todo lo que sea las sustancias hipertónicas, como el cloruro de sodio, y después se puede llegar a hacer manitol o hiperventilación, pero ya serían medidas de rescate que tienen bastante efecto rebote, que bueno, que serían así como para subirlo a la ambulancia y que se haga rápido la tomografía. Sí, hay que valorar fundamentalmente esto. Porque, pero la sedación es fundamental. Sí, no, y sobre todo valorar el doble riesgo que tiene, porque todas las medidas de disminución de la presión intracraneana farmacológica, ya sea con manitol o con solución salina hipertónica, son medidas que no están exentas de complicaciones. Entonces, son medidas que tienen que ser tomadas exclusivamente en los pacientes donde uno tenga signos inequívocos de que eso está sucediendo, y al mismo tiempo valorar un poco de que eso puede traernos complicaciones, puede traerle problemas al paciente. Entonces, son medidas desesperadas, de salvataje, pero que no están para nada exentas de complicaciones. Entonces, yo diría que te diría que en el único contexto donde yo indicaría, sin tener una tomografía, ese tipo de medidas serían en dilataciones pupilares traumáticas con sensorio deprimido, por ejemplo, esa midriasis uni o bilateral, y posturas de deceleración y complicación. No sé qué opinás vos, Pato. No, completamente de acuerdo. Aparte, no está demostrado que realmente reviertan. Son medidas salvatajes que te dan un poquito de tiempo para llegar al tomógrafo y llegar al quirófano, pero no sé si hasta para un traslado. El manitol lo que tiene que es un arma de doble filo, porque así como te hace orinar mucho el paciente, te lo hipotensa, te lo pone hipovolémico, entonces a veces termina generando más daño secundario de lo que genera. Sí, vuelvo a repetir, creo que ante la sospecha, un paciente con deterioro sensorio es intubación y tenerlo bien sedado, que sabemos que la sedación profunda baja la presión intracraneal porque deja el cerebro, como si, para decirlo de alguna manera, en stand-by, o sea, con un muy bajo consumo de oxígeno, y eso mejora. Pero coincido con Facu que a veces son medidas de doble filo que hoy, cada vez que sale una guía nueva, cada vez demuestra que sirven menos el manitol y ese tipo de medida. En un momento era de elección, yo me acuerdo, cuando yo arranqué a hacer la especialidad estaba el Sí, lo que pasa es que el manitol pasó de ser una medida de salvataje pasó de ser una medida reglada. Antes se hacían bolos de manitol reglados en tratamientos escalonados en terapia intensiva y después empezaron a utilizar otras medidas. De todas formas, el concepto siempre sigue siendo el mismo, ¿no? Es necesario reconocer a los pacientes con trauma de cráneo grave para poder poner en marcha los mecanismos de derivación si son necesarios y los mecanismos de utilización de los recursos, que eso es lo fundamental. Lamentablemente va a pasar un tiempo desde que ustedes pidan la derivación hasta que la derivación se efectúe, y ese tiempo en sí no son muchas las cosas que se puedan hacer, salvo mantener al paciente lo más compensado posible.
siempre recuerden, elevación de la cabecera a 45 grados, la postura neutra a nivel cervical para permitir el drenaje venoso bilateral a través de las dos cadenas yugulares, y sobre todo, si están en condiciones ustedes o si el paciente está deprimido, asegurar vía aérea y en el caso de que sea posible también asegurar una sonda orogástrica. Pero ya tienen que tener algún tipo de entrenamiento en esos procedimientos. El manejo de la vía aérea, el manejo avanzado de la vía aérea es un manejo complejo que es necesario entrenarse. No, completamente. Aparte, en la urgencia, en la ambulancia, no es lo mismo. No, tal cual. Si la tenés clara, sí lo intubás, pero si no, por ahí te comes un Bueno, garrón. Entonces, cánula hay de una mayo, pregunta Marcelo, también relativa un poco a la especialidad, que es en pacientes desplaquetados pierde utilidad medir la PIC. En realidad no pierde utilidad para nada. De hecho, hay una necesidad imperiosa de seguir con un monitoreo de presión intracraneana. Después hay toda una discusión acerca de si las cranectomías que se realizan son descompresivas o no, en base a la cantidad de hueso que se reseca, qué tanto hueso es necesario resecar para poder decir de que descomprimimos adecuadamente, pero son discusiones que yo creo que vos, José Ignacio, quizás tenés un interés importante en lo que es neurocirugía, me parece genial. Son más bien de discusiones de la especialidad que son muy interesantes y que están constantemente en evolución, pero obviamente no van a poder utilizarlas en el ámbito de la urgencia y la emergencia. Paciente de edad media, 35 años, con TEC sin indicación de TAC. Se deja en observación en guardia. ¿Cuánto tiempo? Depende del tipo de trauma. Si es un trauma de cráneo leve y no tiene indicación de tomografía, supuestamente si tiene 15... Mira, Previgliano dice de que vos podés, si no tienen deterioro del sensorio, si tiene 15 puntos en la escala de coma de Glasgow y no tiene factores de riesgo, no hace falta que lo dejes ni siquiera en observación. Las guías canadienses lo que dicen es que si después de las 2 horas tenía 14 puntos y no revirtió, le tenés que hacer una TAC. La idea es la siguiente: ver si ese paciente con trauma de cráneo leve tiene 15 o 14 puntos. Si tiene 15 puntos y no tiene factores de riesgo, lo podés mandar a la casa sin periodo de observación. Si tiene 14 puntos, 2 horas. Y si no los recuperó, tomografía. Más o menos ese sería el Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? Doctor, muchas gracias. Muy buena la clase, el laboratorio. No, al contrario, y gracias a lo ustedes por revaloramos. estar tolerándonos no sé ni qué día es hoy es miércoles, ¿no? Un miércoles a la noche. Un miércoles a la noche. Ahí estoy viendo a Sabri Vaso, gracias Sabri por estar acá. Así que, bueno, la verdad que un placer. Nos encontramos mañana a las 19. Pato va a estar hablando de trauma cervical, un tema importantísimo también para la práctica diaria y que se complementa perfectamente con trauma de cráneo. Así que, bueno, vamos a prepararles un poco lo de la bibliografía para aquellos que tengan interés en ahondar un poquito más en el tema dentro del ámbito de la urgencia y de la emergencia. Y la verdad que nuevamente les agradecemos la oportunidad y el interés de estar dedicando 2 horas de su tiempo a este encuentro. Así que, bueno, saludos y nos vemos mañana. Pato, ¿vos querés cerrar con algún comentario o algo? No, Facu, todo muy claro. Nos vemos mañana a las 7. Exactamente. Traumatismo cervical. Dale. Buenísimo. Bueno, Chao, gracias. saludos. Hasta mañana. Gracias. Nos vemos mañana. Chau, chau.